Tiene la palabra don Jaime Campanet. Con su venia, ilustrísima señora presidenta, con la venia de la ilustrísima sala, para denunciar en primer lugar la vulneración y desde otra perspectiva distinta a la de mi ilustre compañero, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24.1 de la Constitución española en relación con la infracción de la legalidad ordinaria contemplada en los artículos 782 y 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por parte del instructor con ocasión de la apertura del juicio oral contra mi patrocinado a las solas instancias de la acusación popular. Miren, por resumir mi intervención, yo no juego, y propongo a sus señorías que no entren en este juego de pretendidas doctrinas a las que se alude con un cierto temor reverencial, tanto en tribunales como medios de comunicación. Digo esto porque no podemos perder de vista que la actividad dirigida a crear nuevo derecho, que es lo que en definitiva están haciendo, es lo que el lenguaje ordinario, vamos a ser claros, se llama política. Y una cosa es la formulación de leyes y otra cosa es su aplicación. Y eso es lo que distingue a los políticos de los juristas. Y en un sistema, el continental, como es el nuestro, que no de formulación judicial, es un sistema de formulación legislativa, como no el anglosajón, debemos seguir dos etapas muy claras en el sistema continental. En primer lugar, el Estado asume el rol de legislador y anuncia anticipadamente cuál es el derecho que deberá aplicarse si se produce en la realidad un hecho similar al que ha previsto normativamente con carácter anticipado. En segundo lugar, el Estado, ahora ya en papel de juez, comprobará la coincidencia entre la hipótesis que ha planteado normativamente y el caso real concreto, y debe aplicar el mandato legislativo sin darle más vueltas ni sin inventarse nada. Es decir, el Estado juez, en este caso el Estado juez, no actúa como en el sistema de formulación judicial del derecho anglosajón, de árbitro pacificador, por decirlo de alguna manera, dictando en el momento en el que surge el conflicto la solución que considera más apropiada para ese litigio singular. Claro, litigio singular que en la materia que nos ocupa siempre tiene un común denominador, que es que no se trata de un justiciable normal y corriente. No es la doctrina Juan Muñoz García, siempre tiene un nombre propio de relevancia. Por tanto, lo que le pide esta defensa al tribunal es que devuelva las aguas a su cauce, que devuelva las aguas a la seguridad jurídica y que nos limitemos a aplicar una norma que por demás es clara, es taxativa y determina en definitiva la imposibilidad absoluta de aperturar juicio oral a las solas instancias de la acusación popular. Dicho de un modo más positivista y menos filosófico constitucionalista, miren, artículo 117.1 de la Constitución española: los jueces y magistrados están únicamente sometidos al imperio de la ley. Y artículo 1.1 del Código Civil: la jurisprudencia no es fuente del derecho. Así de claro. Es más, el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, y cuya interpretación, como ha dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra de modo brillante, sí es vinculante, artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene dicho hasta la saciedad que el apartamiento de la jurisprudencia, de lo que se denomina jurisprudencia, la jurisdicción ordinaria, no supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y tampoco supone una vulneración del principio de igualdad, por toda sentencia del Tribunal Constitucional 160/1993. Claro, nos dejamos deslumbrar por las denominadas doctrinas jurisprudenciales, eso es algo que ha pasado por alto, pero es que está interpretándose una norma que no precisa de hermenéutica alguna, en absoluto. Se está pasando por alto que se trata de una norma de derecho cogente, se trata de una norma de orden público, que debe ser apreciada de oficio con carácter ineludible por todos los tribunales de justicia de este país, y que ni siquiera se ve limitada por el principio acusatorio como otras normas procesales. Es que aquí ni siquiera entra en juego el principio acusatorio. No estamos, pues, ante cuestiones sustantivas que pueden dar más o menos lugar al juego de los tribunales sobre si el delito de homicidio admite el dolo eventual, dada la parquedad de la legislación, etcétera. No estamos en eso, estamos en una norma procesal de imperativa de derecho cogente, por tanto que no tiene por qué ningún tribunal irse por las ramas ni andarse con interpretaciones que exceden del mandato claro y terminante del legislador. Y no pueden confundirse las deficiencias legislativas que han venido siendo colmadas tradicionalmente por la jurisprudencia, en muy buen sentido, de nuestro país,
como por ejemplo la regulación de las escuchas telefónicas. Hasta 2015 no hemos tenido una regulación, digámoslo así, decente de las escuchas telefónicas, y evidentemente los jueces y tribunales, encabezados por el Tribunal Supremo, han ido desarrollando un corpus de doctrina que se ha ido siguiendo por los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria. Pero es que no es este el caso, dada la taxatividad y la carencia de lagunas del artículo 782 y 783. Otra cosa es que no sea del agrado de determinados sectores, sea quien sea, y me da igual, pero es que dura lex sed lex, al fin y al cabo. Por tanto, aplíquese y dejémonos de rodeos. Claro, en la aplicación de esta norma, como en la de cualquier otra, debe estarse algo dispuesto en el artículo 3 del Código Civil, en el artículo 3.1. No voy a desarrollarlo. Literalidad del precepto, antecedentes históricos, está la famosa enmienda 133 del Grupo Parlamentario Catalán, antecedentes legislativos, y también algo que ha venido de camino desde que se planteó el escrito de defensa hasta que se produce hoy el trámite de cuestiones previas, y que debe ser tenido en cuenta. Miren, las reformas procesales, concretamente las de 2015, han establecido, por ejemplo, un nuevo artículo 963 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aquí se introduce muy claramente el criterio de oportunidad en la medida en que se establece el archivo de las actuaciones cuando lo solicite el Ministerio Fiscal en los delitos leves. Claro, ¿con esto qué vemos al final? ¿Qué es lo que nos deja entrever el legislador de modo claro? Pues que la tendencia legislativa favorece la celeridad y la oportunidad, no ya sobre los intereses de la acusación popular, como lo hace en el procedimiento abreviado con esta limitación a la apertura del juicio oral cuando solo solicita la acusación popular, sino es que incluso ya en 2015 antepone los intereses de la acusación particular en los delitos leves y permite que sea el fiscal quien decida por criterios de oportunidad y de celeridad. Eso debe ser tenido en cuenta porque esa es la tendencia legislativa. Y si me apuran, y con esto terminamos este bloque y terminamos brevemente con nuestro informe, hay que estar también a la realidad social. Claro, la realidad social aconseja una interpretación restrictiva del derecho a la acción popular, que como ya saben mejor que yo, es de configuración legal. ¿Por qué? En primer lugar, porque es una institución absolutamente desconocida en la Unión Europea. Y en la Unión Europea todos los ciudadanos tienen exactamente los mismos derechos. No olvidemos que estamos en un espacio único de libertad, seguridad y justicia. No puede ser que España tenga un régimen totalmente distinto y que tengan menos garantía los justiciables o los acusados y se puedan ver sometidos en el banquillo y no en otro país. Por tanto, eso requiere una interpretación restrictiva. En segundo lugar, el Ministerio Fiscal del siglo XIX no tiene nada que ver con el Ministerio Fiscal del siglo XXI, al que el legislador del procedimiento abreviado encomienda la tarea, junto con la acusación particular, de determinar si alguien se sienta o no se sienta en el banquillo. El fiscal del siglo XXI es un fiscal independiente, es un fiscal profesional, sometido al principio de legalidad, a la imparcialidad. Y si nos vamos directamente, y si nos vamos y descendemos más al plano de anticorrupción, permítaseme la expresión, anticorrupción, todos sabemos que acusa mucho y que acusa muy bien, porque siempre gana. Es decir, si de algo peca Fiscalía Anticorrupción es de celo acusatorio, y gana. Entonces, de las acusaciones populares, sin embargo, no puede decirse lo mismo. Las acusaciones particulares, desde su nacimiento, en España, han sido fuente de abuso. Y basta irse a la estadística. Es decir, basta ver la estadística de causas de aforados ante el Tribunal Supremo, muchas querellas contra aforados, todas inadmitidas a trámite o archivadas. Eso es la realidad social que nos acompaña y que debe, por tanto, tenerse en cuenta. Y eso que hablo del abuso no es una invención de este letrado, sino que late en la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo cuando se pronuncia sobre estas cuestiones. Y ojo, eso de la interpretación restrictiva, no estamos disminuyendo la acusación popular. Fíjense que la restricción del procedimiento abreviado es concretísima, limitadísima y para un momento muy particular y crucial también para el honor del imputado y para muchos derechos del imputado en el procedimiento abreviado, que es la fase posterior a la intermedia. Fíjense que la restricción legal es a la acusación popular es la solicitud de apertura del juicio oral, pero sin embargo puede iniciar el proceso, puede solicitar medidas cautelares. A más de un imputado hemos visto en la cárcel por solicitud de la acusación, en preventiva por solicitud de acusación popular, puede ofrecer y proponer diligencias probatorias, puede recurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le lanza el legislador en definitiva? ¿O cuál es el mensaje, la moraleja? Oiga, la acusación popular tiene que trabajar duro para convencer al Ministerio Fiscal y, en su caso, a la acusación particular
para que sienten en el banquillo, para someter a la denominada pena de banquillo al imputado contra el que tienen alguna fijación. Contra esto se podía decir antes, bueno, pero es que esto, si estamos hablando de celeridad, claro, si la acusación popular puede hacer todo esto durante toda la fase de instrucción, de celeridad ninguna porque nos va a empantanar. Oiga, mire, pues mire, ya han entrado en vigor incluso, como digo, la tendencia del legislador, ya hay plazos procesales. Ya hay plazos procesales en las instrucciones de las causas, por tanto, más a nuestro favor. Y para finalizar con nuestra cuestión previa, señorías, y a los meros efectos dialécticos, entrando 2 minutos en ese denominado, y con todo el respeto, juego de supuestas doctrinas, consideramos que incluso de su aplicación estricta se deriva la improcedencia de la apertura del juicio oral contra don Salvador Trinchet Llorca. El punto de partida incontrovertido es que el delito de blanqueo de capitales por el que viene siendo acusado Salvador Trinchet por el sindicato Manos Limpias y por el que se ha abierto juicio oral es siempre, por definición, vicario de otro delito. Es vicario del delito precedente, debe su existencia a la comisión previa de algún tipo de actividad delictiva. En nuestro caso, y aunque de modo ciertamente confuso, y eso será objeto de otra cuestión previa posterior, el delito precedente sería la malversación de caudales públicos, tipo por el que, y esto es importante, ni el Ministerio Fiscal, ni las acusaciones particulares encarnadas por la Abogacía del Estado y por la Abogacía de la Comunidad Autónoma acusan al señor Trinchet. Cuando, y esto resulta crucial y determinante, podrían, y me estoy refiriendo ahora especialmente a las acusaciones a particulares y no al Ministerio Fiscal, podrían haber acusado de blanqueo de capitales a mi patrocinado en cuanto titulares del bien jurídico protegido por el delito subyacente, indudablemente ligado al lavado de activos, porque en definitiva el lavado de activos no supone más que una continuación del íter delictivo del delito precedente, no es más que eso, poner a salvo o ocultar unos beneficios procedentes de una actividad delictiva previa. Pero no lo hizo, no lo hicieron, y pudiendo haberlo hecho, no lo hicieron, al igual que el Ministerio Fiscal. Y aquí resulta de interés, para zanjar la cuestión, el estudio de la reciente sentencia de esta ilustrísima sección de la Audiencia Provincial, sección primera, 151/2015, de 16 de diciembre. 151/2015, 16 de diciembre. Donde, en esencia, ante la queja de la defensa de un acusado por blanqueo, relativa a que la acusación particular que representaba a los perjudicados por el delito subyacente, que era un delito de estafa, no se hallaba legitimada para sostener acusación en solitario. En ese caso, el Ministerio Fiscal no acusaba por blanqueo de capitales ni ninguna otra parte, solo lo hacía la acusación particular, perjudicada, ofendida simplemente por el delito precedente del que venían los activos. La Ilustrísima Sala, sin embargo, no solo declara, y con cita de jurisprudencia del Tribunal Supremo, que omito, no solo declara que sí cabe acusación particular en el delito de blanqueo de capitales, sino que además condena al acusado por blanqueo de capitales a las solas instancias de esa acusación particular. Con esto cerramos el debate, pues en nuestro caso, contrariamente a lo que ocurrió en las sentencias Atucha y Barreche, y voy a entrecomillar, existía la posibilidad de personación de un interés particular, cierro paréntesis, hipótesis en las que estas resoluciones consideran, las dos, y también la primera, evidentemente, la de Botín, consideran que debe aplicarse la solución Botín, sentencia 1045/2007, por tanto, zanjado el debate. Dicho esto, interesamos que con estimación de esta cuestión previa se decrete la nulidad parcial de la autoapertura al juicio oral en lo que a don Salvador Trinchet Llorca respecta, decretándose el sobreseimiento parcial que indebidamente no acordó el juez instructor. Nada más y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Tiene la palabra el letrado señor Bonet en defensa del señor Brown. Con la venia de la sala.